En el mundo del automóvil hay marcas hechas para presumir y marcas hechas para sobrevivir. ¿Es esto una autopista? Lo es para Rural Ramírez, este gran vehículo mexicano. Y Vehículos Ramírez nació del segundo grupo, el único que importa cuando el camino se acaba. Mientras Detroit fabricaba camiones para autopistas planas y manuales de uso optimistas, en Monterrey un hombre entendió que México necesitaba máquinas que ignoraran los límites. Que subieran la Sierra Madre a 45 grados, cargadas hasta el abuso, sin hervir el motor ni romper el chasis. Esta no es la historia de lujo ni de marketing, es la historia de acero grueso, soldaduras sin miedo y motores que rugían donde otros se rendían. Desde el taller de Gregorio Ramírez hasta el Rural 750 que conquistó el campo mexicano, esta es la epopeya de una ingeniería diseñada para no morir. La génesis de Vehículos Ramírez no se encuentra en la asepsia de una oficina corporativa, sino entre el olor a acetileno y grasa de un taller emergente en San Nicolás de los Garza. Su artífice, Gregorio Ramírez González, nacido el 30 de marzo de 1913 bajo el sol inclemente de Sabinas Hidalgo, comprendió desde joven que en México el metal no se forja, se domestica. Fue el 2 de agosto de 1946, en un mundo que apenas cicatrizaba las heridas de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gregorio materializó su visión fundando Trailers de Monterrey. En aquel entonces, la logística nacional era una pesadilla de dependencia. Si un diferencial de un camión Ford colapsaba en la Sierra de Zacatecas, la espera por una refacción importada podía paralizar una cosecha entera. Ante una economía cerrada y urgida de soberanía industrial, Ramírez no vio chatarra en los remolques rotos, sino la oportunidad de emancipar al transporte mexicano. Iniciando con tecnología licenciada de Freud, su ambición trascendió rápidamente la reparación. Gregorio se transformó en un nacionalista pragmático que entendió una verdad fundamental. Los camiones de Detroit estaban diseñados para las autopistas de cristal de Ohio, no para la brutalidad topográfica de la Sierra Madre Oriental. Así, cimentó las bases de un imperio que no buscaría la estética, sino la inmortalidad mecánica. Lo que distinguía a un tractocamión Ramírez de un Kenworth o un Peterbilt no era el cromo, sino una ética de manufactura que rozaba la obstinación metalúrgica. En los respiradores de Monterrey, imperaba una ley económica convertida en dogma técnico. Ante la carestía de tecnologías de soldadura para aluminio, el acero al carbono se convirtió en rey. Donde la ingeniería foránea prescribía largueros de chasis de aproximadamente 1/4 de pulgada para ahorrar peso, Ramírez fundía acero de media pulgada. Esto creaba bastidores con una tara elevada, sí, pero con un módulo de sección transversal capaz de soportar el doble de la carga nominal. Una característica vital en un país donde las básculas de peso eran sugerencias y no leyes. La empresa se convirtió en una maestra de la integración, seleccionaba los corazones foráneos más robustos, los legendarios motores Cummins NTC y las indestructibles transmisiones Spicer. Y los encapsulaba en un esqueleto regiomontano diseñado para el abuso. Ramírez no vendía eficiencia térmica ni ligereza, vendía la certeza de que, al llegar al abismo, el chasis no se partiría en dos. A mediados de la década de 1960, el campo mexicano exigía una bestia de carga que no consumiera sus ganancias en mantenimiento. La respuesta de Ramírez fue el Rural 750, un vehículo producido artesanalmente entre 1965 y 1975, con un tiraje de apenas 1000 unidades. Que desafía la clasificación moderna. Aquí la historia popular suele cometer un error. Si bien la leyenda rural venera al motor diésel Perkins 4108 por su economía casi mágica, un propulsor británico de 1760 centímetros cúbicos y apenas 51 caballos que entregaba torque puro, la verdadera capacidad de carga y velocidad en carretera provenía de otra opción. El motor a gasolina Chrysler Slant Six 225. Este bloque inclinado de 6 cilindros entregaba 133 caballos de fuerza, permitiendo al Rural comportarse no solo como un tractor, sino como un vehículo de transporte ágil. Su carrocería de líneas planas no se diseñó en un túnel de viento, sino en una plegadora de lámina, facilitando que cualquier herrero de pueblo pudiera repararla a martillazos. Inmortalizado en la cultura pop gracias a El Chapulín Colorado, el Rural 750 se consolidó como el Jeep mexicano que priorizó el trabajo sobre el confort. Mientras los camiones de carga dominaban las minas, la división de autobuses Sultana reescribía las leyes de la física en las carreteras. El modelo TM 44-18 SP Super Panorámico de 4 ejes no era un autobús, era un transatlántico terrestre. Con su doble eje delantero direccional y motores Detroit diésel de 2 tiempos que aullaban en las subidas, estos colosos ofrecían una estabilidad sin precedentes.
convirtiéndose en la flota insignia de empresas internacionales como Ticabus en Centroamérica y Expreso Brasilia en los Andes colombianos. Paralelamente, en un giro de audacia empresarial, la familia Ramírez intentó conquistar el mercado de lujo. Bajo la dirección de Gregorio Ramírez Rangel, hijo, la empresa FANASA adquirió en 1963 la matricería de la defunta marca alemana Borgward. Entre 1967 y 1970, Monterrey produjo 2.267 unidades del Borgward 230 P100, un sedán con suspensión neumática adelantado a su tiempo. Fue el intento más serio de México por tener un auto de alta gama propio, un sueño que se evaporó no por falta de calidad, sino por la quiebra de la matriz alemana y la asfixia burocrática de las cuotas de producción gubernamentales que protegían a los gigantes de Detroit. La caída de Vehículos Ramírez es la crónica de una muerte anunciada por la geopolítica. Durante décadas, la empresa libró una guerra asimétrica contra Dina, el gigante estatal subsidiado. Sin embargo, el verdadero verdugo llegó en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La apertura de fronteras inundó México de tractocamiones usados norteamericanos a precios de remate. La ingeniería artesanal de Ramírez, incapaz de competir en costos y emisiones con las líneas automatizadas de Freightliner Kenworth, buscó una última salida. Una joint venture con Volvo Trucks en 1994. Las naves de Monterrey pasaron a ensamblar unidades suecas, diluyendo la marca original. La agonía de la identidad propia se prolongó hasta el 4 de febrero de 2002, fecha en que la muerte del patriarca Gregorio Ramírez González marcó el cierre simbólico y definitivo. La empresa no quebró por mala ingeniería, fue desplazada por un nuevo orden económico donde la obsolescencia programada era más rentable que la eternidad del acero soldado a mano. Hoy, Vehículos Ramírez vive en la memoria y en el óxido noble de las unidades supervivientes. En zonas mineras de Coahuila o ranchos remotos de Chihuahua, todavía es posible encontrar camiones R20 trabajando, mantenidos por mecánicos que valoran la simplicidad sobre la eficiencia. Para el coleccionista, el Rural 750 es el santo grial. Con valores que oscilan entre los 400,000 y el millón de pesos para unidades restauradas, poseer uno es custodiar un fragmento de historia. Su mecánica, motor Slant Six, ejes Spicer, es mantenible, pero sus piezas de carrocería son inexistentes, exigiendo artesanía pura para su restauración. Ramírez no murió por falta de calidad, murió porque sus máquinas duraban demasiado en un mundo diseñado para desechar. Si estás pensando seriamente en adquirir un Ramírez Rural 750 o un camión clásico de la marca, esta es la realidad técnica sin filtros. Mecánica. Aquí está su mayor ventaja. Al utilizar motores Cummins, Perkins o el clásico 6 cilindros Chrysler Automex, conseguir refacciones internas es relativamente viable. Cummins tiene red de distribución en todo México, el motor 225 comparte piezas con muchos vehículos clásicos americanos y las transmisiones Spicer siguen fabricándose para aplicaciones industriales. Las piezas específicas de carrocería no existen. Guardabarros, parrillas, paneles de cabina y puertas no se consiguen en ningún catálogo. Si se daña una pieza, deberá fabricarse a mano en lámina gruesa por un especialista en metalurgia. Los vidrios deben hacerse a medida. Los sellos de goma no se fabrican y deben adaptarse con materiales genéricos. Sistema eléctrico es un sistema básico de 12 voltios, sin computadoras. Ventaja, puede repararse con conocimientos elementales. Desventaja, interruptores, luces y arneses originales ya no existen y deben adaptarse de otros vehículos. No es un vehículo para el tráfico urbano moderno. Su lugar está en exhibiciones de autos clásicos o en trabajo pesado en ranchos, minas y terrenos privados. Su valor está aumentando rápidamente dentro del nicho de la automovilia mexicana, un mercado pequeño pero cada vez más activo. Es mecánica pura. Cada vibración se siente, cada cambio exige técnica, el calor del motor invade la cabina. No hay asistencias electrónicas, no hay ABS ni control de tracción. La dirección requiere fuerza, los frenos exigen anticipación. Conducirlo no es cómodo, pero es honesto. Es el conductor contra el camino, conectados únicamente por metal, aceite y combustible. Gregorio Ramírez solía afirmar que sus camiones no necesitaban publicidad. Decía que el sonido del motor diésel era su mejor tarjeta de presentación. Cuando un camión Ramírez ascendía la Sierra Madre cargado al máximo sin sobrecalentarse, los transportistas que lo observaban entendían de inmediato que se trataba de una máquina confiable. Aunque su mercado principal siempre fue México, varias unidades llegaron a Centroamérica y Sudamérica.
Camiones Ramírez trabajaron en plantaciones bananeras de Honduras, en minas de cobre de Perú y en transporte de carga pesada en Colombia, donde también ganaron reputación por su resistencia en condiciones extremas y mantenimiento limitado. Existió una rivalidad intensa con DINA, Diesel Nacional, la empresa paraestatal mexicana de camiones. Mientras DINA contaba con respaldo directo del gobierno federal y contratos asegurados con Pemex y otras dependencias públicas, Ramírez se sostenía con el apoyo de camioneros independientes y empresas privadas. Estos preferían el acero sobredimensionado y la simplicidad mecánica de Monterrey frente a los diseños ensamblados bajo licencia italiana de Fiat o francesa de Renault que utilizaba DINA. Era una confrontación clara, lo estatal contra lo familiar, la burocracia frente al pragmatismo industrial. Más allá del conocido episodio del Chapulín Colorado, Vehículos Ramírez aparecieron en diversas películas mexicanas de los años 70. No como protagonistas, sino como parte del paisaje urbano y rural del país, reflejando una época en la que estos camiones eran tan comunes que pasaban desapercibidos, precisamente porque funcionaban. Vehículos Ramírez es la prueba de que México alguna vez fue fabricante, no maquila. Su desaparición no fue un fracaso técnico, fue una derrota económica. La ingeniería hecha para durar perdió contra un mundo diseñado para desechar. Gregorio Ramírez construyó máquinas pensadas para resistir montañas, abuso y abandono, pero no pudo competir contra la velocidad brutal de la globalización y las economías de escala. Hoy, cada Rural 750 oxidado que aún avanza por una brecha es un monumento móvil a una idea peligrosa, que la calidad real no necesita pantallas, solo acero, torque y terquedad. Ramírez no murió porque fuera inferior, murió porque duraba demasiado. Y mientras uno de esos camiones siga arrancando después de 50 años, el mensaje es claro, el acero mexicano no desapareció, solo fue condenado al olvido. Pero el olvido no lo rompe. Solo lo espera.